En este video vamos a tratar de trabajar el concepto de hegemonía cultural de Antonio Gramsci. La teoría gramsciana tuvo mucha importancia dentro del materialismo histórico, por lo menos después de los 50-60, o sea, después de 1950, después de 1960. Primero fue relativamente cuestionada o poco atendida, y después de 1950, 1960 empezó a cobrar importancia, y ya en 1970 se convirtió en eje de muchos debates y muy importante para el marxismo. El problema, el conflicto que existe con la producción intelectual de Antonio Gramsci no es únicamente la complejidad, que ya de por sí posee una complejidad muy importante, que está originada en la filosofía gramsciana y la complejidad propia de un intelectual de la talla de Gramsci. El otro es el hecho de que buena parte de su teoría, o la parte más madura de su teoría, más compleja, más elaborada, está justamente escrita y analizada y pensada en toda su etapa de prisión, como diputado de la izquierda italiana. Queda preso en manos del fascismo, o sea, por orden explícita de Benito Mussolini, y pasa alrededor de 10 años en la cárcel y tiene el acceso a cuadernos y a lápices para poder escribir en hojas clandestinas que su mujer y su cuñada pueden ir retirando de la cárcel. Vuelvo a repetir, de manera clandestina las retiran. Entonces se puede armar aquello que se conoce como los cuadernos de la cárcel. Algunos de los compañeros de militancia del partido italiano van a hacer compendios de esta producción intelectual y van a convertirlos en diferentes libros que no fueron nunca constituidos en eso, según Gramsci. Gramsci lo único que hacía era tomar notas en cuadernos, y quizá la edición más fiel a la producción es los famosos cuadernos de la cárcel, que son justamente eso, son cuadernos, son anotaciones difíciles de continuar por el hecho de que son anotaciones fragmentarias, a veces son un poco más extensas, a veces son un poco más reducidas. En este caso particular vamos a trabajar hegemonía cultural y vamos a tomar justamente un fragmento de Gramsci que es relativamente extenso. Tiene otra serie de conceptos de gran importancia. Uno es el de sentido común, que no vamos a trabajar en este momento para no ahondar, que podría ser muy útil para poder entender hegemonía cultural, pero también tiene otros conceptos como el famoso análisis de la correlación de clases, análisis de clases y correlación de fuerzas, que en este momento no lo vamos a utilizar, no solamente por su complejidad, sino porque en virtud de trabajar con sociología, hegemonía cultural nos es mucho más práctico para algunos conceptos que nos interesa trabajar o que veníamos trabajando. Bien, es marxista, entonces deviene del materialismo histórico. Entonces, para repasar algunas nociones que no son útiles del materialismo histórico, el ser humano produce para vivir. Esa producción se produce por necesidad, en busca de cubrir sus necesidades produce, sería lo mismo. Esa producción se basa en el trabajo, es el único animal que trabaja para vivir, para poder conseguir sus alimentos. La sociedad en la cual este sujeto se inserta está dividida en clases, una clase burguesa y una clase proletaria, por lo general aquellos que trabajan y aquellos que se apropian de ese trabajo. Entonces, esa división entre los que se trabajan y los que se apropian de su trabajo determina una configuración de clases sociales que ha tenido durante la historia diferentes formatos que hemos visto con el materialismo histórico, ya sea el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal o el modo de producción capitalista, que son los más simples de explicar. Entonces, la forma en que las personas y las clases sociales se organizan para producir los alimentos necesarios a la vida
determina una estructura económica a grandes rasgos. Esa estructura económica tiene por encima de ella una superestructura jurídico-legal que lo que determina básicamente son las normas y las prácticas, las leyes, de hecho el gobierno, el Estado, en el cual se rigen esas relaciones económicas. Esas relaciones económicas son determinantes de la superestructura, aunque la superestructura aparezca en reiteradas ocasiones como si fuera anterior o más importante que la estructura económica, y en términos marxistas clásicos no es así. Entonces, en principio hay que reconocer una separación importante que hace en Gramsci. En Gramsci, hegemonía no es dominación. Aparecen relacionadas, pero no son lo mismo. Hasta acá hemos visto dominación, tanto en el marxismo, hemos visto de alguna manera dominación en algunas cosas de Durkheim, hemos visto dominación en Foucault, pero en Gramsci dominación no es lo mismo que hegemonía, son cosas distintas. Dominación es básicamente la coerción física, la imposición física o el uso de, tanto sea el uso de esa coerción como la amenaza de ese uso de coerción física, lo que implica dominación. O sea, uno obedece porque lo obligan físicamente o porque teme a que usen de la violencia y por lo tanto hace lo que le pidieron, aunque no esté de acuerdo. Esa es la lógica de la dominación. En cambio, en la lógica de la hegemonía, el que obedece guarda algún grado de consenso, está relativamente de acuerdo. Y para que esté de acuerdo debe haber algo muy importante que se llama universalización y que vamos a ir analizando a medida que avancemos. Entonces hay una clase dominante, igual que en el marxismo, porque de hecho es marxista. La clase dominante impone al resto de la sociedad un modo de ser y de debe estar. O sea, las cosas deben ser y deben estar de una manera determinada. Es lo que la clase dominante le impone al resto. En eso, sí, juega un papel importantísimo la capacidad de universalización de su discurso. O sea, la clase dominante tiene la capacidad de hacer que su manera de pensar, su manera de hacer, se imponga al resto. Y como se impone al resto, el resto piensa como la clase dominante. Como la clase dominante tiene un modo de pensar que la beneficia a ella misma, a su bolsillo, a su forma de ser y a su forma de vivir, el resto de las clases, o sea, las clases dominadas, terminan obedeciendo y reproduciendo relaciones que benefician a la clase dominante. ¿Cómo logra universalizar su discurso? Bien, por medio de la educación formal, de la religión o de los medios de comunicación. Estos tres elementos, entre tantos, porque hay varios más, le permiten que el resto de las clases dominadas reproduzcan las relaciones, los modos de hacer, los modos de pensar que les son útiles a los que dominan en esta sociedad. Entonces, las clases dominantes imponen, por ejemplo, un sistema de educación formal, imponen dentro de esa educación formal una mirada sobre el pasado, donde quiénes son los buenos, quiénes son los malos, un lugar que deben ocupar en la estructura educativa los estudiantes, solamente en receptores, o sea, en recibir la información, en repetir la información, en no pensar. Esa manera de universalizar el discurso hace a los estudiantes obedientes. En esa estructura no solamente aprenden contenidos, aprenden conocimientos, sino que además de eso solamente los reproducen, no los apropian, no los discuten, no los critican a esos conocimientos. Por lo tanto, aparecen como seres obedientes frente a esos conocimientos. Cuando la sociedad los necesite como futuros trabajadores, una de las grandes cosas que pueden haber aprendido estos estudiantes, básicamente es a obedecer y a reproducir lo que se les enseña. En la religión también hay una serie de preceptos muy importantes que tienen que ver con esto de universalizar el discurso. Hay una religión que dice no robarás, por ejemplo. Pues un ejemplo solo. ¿Por qué es importante este no robarás? Porque ¿quién le podría robar a quién? Básicamente el que no tiene nada le robaría al que lo tiene todo. Y por lo general el que lo tiene todo es la clase dominante y el que tiene muy poco o nada es la clase dominada. Entonces es muy importante el
no robarás. El no matarás también tiene que ver con este tipo de lógica. No mataría o no debería matar a la clase dominante. Si entre los pobres se matan, bueno, no sería un gran problema. Esa es la manera en que, en términos de Gramsci, la religión cumple una función. Los medios de comunicación reproducen esta estructura de educación formal, esta estructura de la religión, donde se puede escenificar, se puede reproducir, se puede imponer ideas de la clase dominante, donde puedo criticar al gobierno, pero desde un lugar. Cuando salgo a la calle a protestar, ya está mal visto por el medio de comunicación. Entonces se reproduce una mirada relativa o pseudo crítica sobre la sociedad, pero que no debe ser manifestada en ciertos espacios, porque eso puede llevar a una auténtica rebelión. De esa manera, los medios de comunicación lo que hacen otra vez es reproducir una serie de ideas que las personas deberían incorporar y repetir, pero no actuar sobre esas ideas. Ese es un modo también de universalizar. De esta manera, la clase dominante va metiendo en la cabeza de los dominados una serie de ideas que les sirven a la clase dominante y que no lo benefician en nada a la clase dominada. De este modo, educa al dominado, a la sociedad en general, naturalizando la dominación, haciendo que la dominación parezca una cosa de todos los días. Y como es una cosa de todos los días, la dominación siempre va a ser así. O sea, instala, y acá es donde dijimos que era importante el concepto de sentido común, instala en el sentido común una filosofía donde se naturalizan las cosas. Siempre hubo ricos, siempre hubo pobres, la sociedad no se puede cambiar, la sociedad va a ser siempre así. O sea, ese tipo de estructuras tiene que ver con la universalización del discurso. ¿Por qué la clase dominante necesita que la clase dominada acepte a la sociedad como imposible de cambiar? Porque de esa manera, mientras la sociedad no cambie, la clase dominante seguirá en una buena posición, dominando, haciéndose rica todos los días, la clase dominada yendo a trabajar obedientemente. Por eso necesitan un siempre fue así, un siempre que sea así. Por este medio neutralizo la capacidad de resistir. No se puede hacer una revolución porque la sociedad siempre fue así. Entonces la hegemonía, ¿sí?, lo que le permite es entonces universalizar un modo de pensar, un modo de hacer. Esto de pobres hubo toda la vida, ¿sí? Yo instalo ese discurso, los propios pobres lo reproducen, perjudicados por el sistema, reproducen ese tipo de frases. Los dominados no encuentran salida entonces de este modo de producción, y como no encuentran salida, se resignan a obedecer, ¿sí? Entonces aparecen expresiones del sentido común que sería como: ¿qué querés que haga? ¿Quién va a cambiar esto? Siempre fue así, ¿sí? Entonces por este medio yo naturalizo, se hace natural, parece como la ley de las plantas, o sea, pongo una semilla, crece, florece, tiene frutas. La sociedad y la vida siempre es así. Uno nace, va a la escuela, sale de la escuela, trabaja, tiene hijos y muere. O sea, la vida consiste en eso, en un siempre fue así. De ese modo naturaliza la dominación. Yo soy pobre, estoy hecho para trabajar, él es rico, está hecho para mandar. Entonces, cuando yo naturalizo la dominación, estoy neutralizando la capacidad de cambio. Y acá aparecen las frases típicas, a veces, de algunos padres con respecto a sus hijos adolescentes. En esto de vos lo vas a cambiar, siempre fue así. ¿Quién te crees que sos? O sea, yo te digo, soy más grande, siempre fue así. Ese tipo de comentarios en contra de la modificación de la sociedad, lo que muestran es el sentido común impuesto por esta hegemonía cultural. La hegemonía de aquel que manda, la hegemonía es la dominación indiscutible, no indiscutible porque es demasiado poderoso, sino porque me impone esta hegemonía un modo de pensar donde no puedo discutir porque no me doy cuenta, porque me naturalicé la dominación, naturalicé mi lugar en la sociedad. Entonces la hegemonía no es estática, ¿sí? Porque si constantemente el dominado está recibiendo esta información que necesita, ¿sí?, el dominador, me refiero a información constante de
no se puede cambiar, seguí donde estás, anda a trabajar. Ese tipo de constantes lluvias de informaciones para naturalizar, para universalizar el discurso, significa que algo hay, existe el germen de poder resistir. Para que exista el germen de poder resistir, significa que la hegemonía es una lucha entre aquellos que quieren resistir y que no aceptan el mundo naturalmente y lo quieren cambiar, y entre aquellos que necesitan que el mundo parezca natural, que parezca siempre igual, para seguir viviendo cómodamente en sus casas o en sus mansiones. Entonces, si la hegemonía no es estática, hay un consenso que implica otorgar a los dominados reclamos. La hegemonía, para poder seguir dominando, necesita darle lugar al reclamo de los dominados. Entonces el dominado dice, no puede ser que yo viva en esta posilga, que mi casa se esté cayendo a pedazos. Entonces de pronto aparece un dominador que otorga planes para construcción de casas. ¿Deja de ser dominador? No, el dominador sigue siendo dominador. Y la hegemonía cultural es tan importante que el que recibe la casa ahora agradece al Estado porque le acaban de dar una casa. Pero esa casa la va a tener que pagar. Si no la paga desde su sueldo, la va a pagar por los impuestos. Y parece que la casa, ¿sí?, me la acaban de regalar. Eso es la capacidad de universalizar un discurso. Instalar que es como un regalo, cuando en realidad es resultado de mis propios impuestos. Pero de esa manera lo que logra el dominador es consenso. O sea, ahora este pobre que estaba incómodo y se estaba poniendo un poco rebeldón por la casa en la que vivía, ahora se encuentra mucho más relajado debido a que le dieron una casa nueva. Un segundo punto es lo que Gramsci conoció como, o denominó como correlación de fuerzas, que es un proceso de luchas y de rupturas. O sea, el dominador va a poder hacer lo que quiera siempre y cuando el dominado se lo deje hacer. Esto es básicamente la búsqueda del consenso. Entonces un profesor puede maltratar a sus estudiantes siempre y cuando sus estudiantes se lo permitan, ¿sí? Entonces dará clase o no dará clase, retará, maltratará o tratará bien en relación a cómo los estudiantes se lo permitan o se lo dejen de permitir. Eso es lo que se llama la correlación de fuerza. Cuánto puede cada uno, ya sea el docente para con los estudiantes o los estudiantes para con el docente, empujar uno al otro en la decisión, ¿sí? Así como en una pareja puede una parte de la pareja o la otra parte de la pareja llevar la relación de un lugar a otro. Por eso es una correlación de fuerzas, o sea, son dos fuerzas que empujan una en sentido de la otra, y ese proceso de lucha y de ruptura permite que la barra se corra hacia un lado o la barra se corra hacia el otro. De vez en cuando esa correlación de fuerzas llega a un lugar donde se genera una ruptura. Esa ruptura tiene que ver una opción. El dominador exigió demasiado sobre los dominados al punto de ponerlos en situación de peligro o de matarlos. Y eso por lo general pone en crisis la relación de dominación. Y eso sucede en un proceso revolucionario. Nos referimos a la caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo. Esos son procesos donde la correlación de fuerza produjo una serie de rupturas que estaban vinculadas a procesos de luchas anteriores, ¿sí? Como podríamos decir los procesos de lucha que se dieron en la Argentina entre 1955 y 1976. La dictadura del 76 al 83 genera una ruptura en esa lucha, pero esa ruptura también tiene un resultado, que es un nuevo orden hegemónico, que es la democracia. Esa recuperación de la democracia es parte de la construcción de una nueva hegemonía, una hegemonía basada en el consenso. Ya no era bien vista en las dictaduras, pero tampoco era bien visto el modelo de guerrilla. Ese es el nuevo consenso. Los dominados ahora aceptan no practicar resistencias por medio de guerrilla, mientras los dominadores aceptan no hacer uso de la fuerza militar para dirimir diferencias políticas. Eso es una nueva correlación de fuerzas donde deberían las cosas resolverse por las vías de las instituciones democráticas.
el tercer punto en esta hegemonía no estática es la posibilidad de un movimiento contrahegemónico. Un movimiento que auténticamente vaya en contra del orden establecido, ¿sí? Que sea una revolución social, como fue la revolución comunista en Rusia, o la revolución cubana, o la revolución china de Mao Zedong, todas, ¿sí? Correlaciones de fuerzas donde el movimiento fue contrahegemónico, contra los dominadores. Bien, veamos unos fragmentos de Gramsci. Dice, ¿qué dice Gramsci de todo esto? Bien, está analizando básicamente un proceso revolucionario que es el de la Revolución Francesa, y es el desarrollo del jacobinismo de contenido. Ha encontrado su perfección formal en el régimen parlamentario, o sea, en el sistema que conocemos hoy, el sistema de las democracias con parlamentos o con congresos. Bien, entonces se ha encontrado perfección formal en el régimen parlamentario, que realiza en el periodo más rico de energías privadas en la sociedad la hegemonía de la clase urbana sobre toda la población, o sea, la hegemonía de la clase que vive en las ciudades más grandes, ¿sí? En la forma hegeliana, refiriéndose a Hegel, aquel que fuera maestro de Marx, la forma hegeliana de gobierno con el consenso permanente organizado, con la organización dejada a la iniciativa privada, o sea, de carácter moral o ético para el consenso voluntario en una u otra forma. Entonces, yo tengo una hegemonía concentrada en una clase urbana, en la élite que vive, por decirlo en el caso argentino, en la capital federal, ¿sí? Y un gobierno que se logra a través del consenso permanente organizado, ¿sí? ¿Qué es ese consenso permanente organizado? Cada vez que vamos a votar, damos consenso a que quienes nos van a gobernar nos gobiernen. Paradójicamente, esos que nos gobiernan pertenecen a lo que el marxismo llamaría la burguesía, ya sea el peronismo, ya sea el PRO o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, son parte de esa hegemonía, pertenecen a la burguesía y el voto les da consenso. El límite, hallado por los jacobinos, por la ley del Chapelier, o el máximum, es superado y ampliado a través de un proceso complejo teórico-práctico, jurídico, político y económico, por el cual se recupera el consenso político, se mantiene la hegemonía, ampliando y profundizando la base económica con el desarrollo industrial y comercial hasta la época del imperialismo y la guerra mundial. Lo que él muestra acá es básicamente que con el proceso de la Revolución Francesa, no solamente yo logro mayor consenso por medio de la estructura del voto, sino que amplío esa base de consenso, no solamente por el voto, sino persuadiendo a los sectores de la industria por el éxito económico que pudieran tener. Entonces, el año pasado yo logré apoyo de un sector de la política porque los sectores populares estaban sin trabajo, votaron a un gobierno que les prometió trabajo. Pero no solamente debe prometer trabajo, debe prometer, en otra parte, que las industrias que quebraron durante 4 años puedan reabrirse. Entonces, amplío, por medio de la base económica, el consenso político. Entonces, cuando llega al final del imperialismo y la guerra mundial, todo este proceso que inició en la Revolución Francesa, o sea, en 1789, estaría terminando en 1914, o sea, cerca de 150 años, dice, en este proceso se alternan insurrecciones, represiones, extensiones y restricciones del sufragio político. O sea, vota más gente, vota menos gente, nos referimos a votan solamente los que tienen propiedad, votan todas las personas, dejan de votar todas las personas, vota otro sector, los que cobran tanta cantidad de dinero. Todos esos procesos de avances y retrocesos son parte de esta búsqueda de consensos, o sea, quiénes van a apoyar o quiénes van a dejar de apoyar. Ahí se permite, dice, el sufragio político, la libertad de asociación, la restricción o la anulación de esas libertades. Libertad en el campo sindical, o sea, que se organizan los trabajadores, pero no en el campo político, o sea, que los trabajadores no puedan tener un partido socialista. Formas diversas del sufragio, o sea, de lista, por pequeña circunscripción, o sea, si es por lista entera, si es por partido, me refiero a municipio, si es proporcional, o sea,
por un lado los obreros, por otro lado los industriales, si cada voto vale como cada voto, independientemente a qué se dedique cada persona. En la Argentina en una época votaban las mujeres separadas de los varones. O sea, todos estos procesos son parte de esa búsqueda de consenso. Bien, ¿qué dice luego de esto? En ese proceso, ¿no?, que estamos diciendo de idas y de vueltas, lo que se pone en evidencia, dice, el sistema de una cámara o dos cámaras, con los varios modos de